Si solamente tuviera 1.000.000 de pesos para invertir, haría esto. Hay muchas, pero en serio muchas personas, no se alcanzan a imaginar cuántas, que llegan a mí diciéndome: Checho, es que yo gano el mínimo y tengo disponible este mes 1.000.000 de pesos, quiero invertirlo porque estoy cansado de mi trabajo, porque ya no quiero volver a trabajar, entonces quiero multiplicar ese dinero, por favor, ayúdame. Y es ahí donde veo por qué existen tantas estafas, es ahí donde veo por qué hay personas que caen en tantas cosas que a primera vista se ven que realmente son falsas, pero ante la necesidad o la ilusión de las personas por multiplicar su dinero de una forma rápida terminan cayendo. Y es que muchas personas siguen teniendo este pensamiento del dinero fácil, y sobre todo los latinos seguimos teniendo este pensamiento de que simplemente si yo tengo una cantidad de dinero pequeña, si la meto en un sitio correcto voy a multiplicarla por 200 en un mes, y esto no es así. Por eso hoy le quiero hablar a ese tipo de personas y hablar de la realidad que existe hoy en día. Así que vamos a responder la pregunta de una vez, o el título de este video de una vez. Si tuviera 1.000.000 de pesos, ¿en qué invertiría? Y va a sonar lo más cliché, pero por favor te recomiendo que te quedes en este video para poder explicarte correctamente lo que te quiero decir. Y es que la respuesta es en ti mismo, pero no como lo has visto en miles y miles de otros videos o contenidos, sino de una forma un poco diferente. Pero para esto tengo que darte contexto. Yo podría en este caso, y de hecho lo voy a hacer más adelante en el video, decirte ciertos productos financieros para invertir que te van a generar cierta rentabilidad. Desde ya te puedo adelantar uno que, por ejemplo, te puede dar un 10% de rentabilidad. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Si yo invierto 1.000.000 de pesos y ya está, pues un 10% de 1.000.000 de pesos son 100.000 pesos, claramente. Pero estos 100.000 pesos también habría que ver el tema de inflación, del tema impositivo y todo tipo de tarifas y comisiones que al final se terminan convirtiendo en 50.000, 40.000 o 60.000 pesos después de descontar todo esto. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿esta cantidad de dinero te va a cambiar la vida? ¿Esta cantidad de dinero va a hacer que dejes de trabajar para siempre? Seguramente la respuesta es no. Entonces, la respuesta no está en simplemente buscar la alternativa que me va a multiplicar mi dinero por 1.000, porque simplemente no existe. Porque créeme que si existiera, ya yo la estaría usando y seguramente también la compartiría, porque a mí me gusta compartir las cosas, ustedes se han dado cuenta. Y les diría, o sea, no sería como algo que guardaría un secreto para mí y yo ganaría miles y miles de millones y adiós a todos y dejaría de grabar contenido para siempre. No, simplemente la respuesta es que ese método no existe y las personas siguen buscando. Pero cuando tú empiezas a entender el juego del dinero, ya sabes cómo realmente va a funcionar todo. Y es que si yo te cambio esta premisa y te cambio esta opción y te digo que vas a obtener un 10% de rentabilidad, pero que vas a invertir 200, 500 o 1.000 millones, y sacamos la misma cuenta y decimos, bueno, lo que te va a quedar libre después de impuestos, tarifas, va a ser, por ejemplo, 100 millones de pesos mensuales. Entonces puede ser que esta cifra ya sea algo más cercana a lo que tú digas, bueno, puedo dejar de trabajar, o bueno, puedo dejar de preocuparme al menos por ciertos ítems de mi vida. Ya no tengo que preocuparme si tengo que pagar el mercado, porque cierta inversión me genera el dinero suficiente para pagar el mercado mensualmente, para pagar el arriendo, para pagar la cuota del carro, de la moto, del viaje, de lo que sea. Pues entonces ahí es cuando ya empezamos a entender realmente el funcionamiento del dinero. Una vez entendido esto, y porque dejamos el tema de inversiones para el final del video, que igual te lo voy a explicar para el que quiere invertir directamente ese 1.000.000 de pesos en instrumentos financieros. Primero hablemos del tema de inversión en ti mismo y por qué, a pesar de que suena cliché, en este caso te lo explico de una forma diferente. Cuando hablamos de invertir en ti mismo, no nos referimos simplemente en que voy a invertir en mí mismo en educación, voy a invertir en mí mismo en aprender nuevas habilidades. Eso es lo que te dicen en todas partes y estoy completamente de acuerdo, solamente que falta un pedazo muy importante, y es que si yo voy a invertir en mí mismo, ¿por qué lo voy a hacer y con qué fin lo voy a hacer? En este caso, en el contexto de este video, lo voy a hacer con el fin de generar más ingresos, lo voy a hacer con el fin de tener más dinero para lograr ese punto que te dije anteriormente, y es lograr invertir en instrumentos que me dan una tasa de rentabilidad realista, pero que al invertir una gran cantidad de dinero sí es representativa para mí. Entonces sí, voy a educarme, voy a aprender ciertas cosas, pero ¿con qué fin? Bueno, si yo soy programador, si yo soy camarógrafo, si yo soy editor, si yo soy abogado, pues bueno, ¿cómo pongo este dinero para invertir en mí mismo que haga que yo genere una rentabilidad mucho más allá del 10% o mucho más allá de una rentabilidad realista en este momento con un 13%, por ejemplo, en CETES? O bueno, también hay un apartado que seguramente ya algunos me habrán comentado y les tengo respuesta, y es el tema de, venga, pero es que yo puedo directamente, y he visto muchas personas que invirtiendo en acciones, en ETFs, haciendo trading, van a ganar un 70, 80%, un 200%. Sí, tienes toda la razón, tienes exactamente la razón, o sea, no hay problema. Eso, de hecho, está dando una respuesta a algo que yo te acabo de dar, y es que igual para llegar a ese punto tienes que invertir en ti mismo. Si eres una persona que no sabe absolutamente nada de trading, de inversión en acciones, de inversión y análisis de acciones específicas para poder generar una rentabilidad de esa manera, pues entonces ¿cómo vas a llegar a ese punto? No va a haber nada mágico que te lleve allá. Entonces, ¿cómo lo logras? Invirtiendo en ti mismo. Entonces, si tú sabes que tu camino y la opción que tú quieres para poder generar
generar una rentabilidad muy alta a través de acciones es invirtiendo de esta manera y haciendo trading, entonces ese millón en un principio no lo voy a meter a cualquier acción que un TikToker me recomendó o que en un sitio web vi. No, lo que voy a hacer es aprender por qué se está recomendando esa acción y si realmente vale la pena. ¿Y cómo lo hago? Invirtiendo en mí mismo, invirtiendo en mi educación, sabiendo, bueno, listo, el camino que yo quiero seguir es invirtiendo en la bolsa. Listo, entonces no voy a buscar cuál es ese artículo mágico o esa acción mágica en la cual voy a meter este dinero para poder generar esa rentabilidad, sino que lo que voy a buscar es cómo voy a analizar acciones, cuáles son las acciones potenciales, cuál es la mejor estrategia para mí, realmente hacer trading vale para mí. Y una vez tú sepas esto, ya estás invirtiendo en ti mismo. Entonces ese millón no lo estás tomando para invertir en una acción, sino para invertir en un curso, para invertir en herramientas que te ayuden a llegar a ese punto de educación en donde tú ya ni siquiera te preguntes en qué invierto $1.000.000, sino, Dios mío, necesito tener más dinero para invertir porque ya tengo la educación, ya tengo el suficiente conocimiento, ya puedo invertirlo. Entonces, ¿qué hago? Pues entonces empiezo a fortalecer habilidades, que ahí es donde pasamos al tema de lo que les decía. Si yo soy un fotógrafo, si yo soy un editor, entonces, ¿qué hago para hacer eso? Bueno, puedo invertir en crear una página web que me traiga prospectos para aumentar mi cantidad de ingresos. Bueno, puedo invertir en formar algún proyecto de prueba para poder demostrarle a personas que pueden ser mis potenciales clientes lo que pueden llegar a obtener. Y eso requiere inversión. Y a pesar de que muchas personas digan que no, por ejemplo, para el que está un poco metido en este mundo, si es algo digital, pues entonces tú para montar una página puede que necesites un hosting. Entonces a través del hosting tú montas tu página web, pues tienes que comprar un dominio para que el dominio no sea el mejor editor.paginagratuita.com.co, no, sino que sea literalmente tu nombre, editorparatodos.com, por ejemplo, o algún nombre así, y que ahí puedan llegar las personas y se vea algo profesional y de esta forma tú puedas llegar a cobrar más. Estoy dando un ejemplo de un tipo de profesión, claramente, pero esto aplica para cualquier otra profesión. Y una vez tú ya sepas y estés en ese punto en donde ese $1.000.000 no significa lo único que tienes para invertir, como es este título, que es esto es en caso de que solo tienes ese millón para invertir, sino que ya ese millón en realidad es lo que te sobra a ti mensualmente, quincenalmente, semanalmente para invertir. Entonces ya todo cambia, porque si yo tengo $1 millón mensual para invertir, entonces ahí ya pienso en realidad en qué voy a invertir, que aquí es donde entra la siguiente parte del video, y es en qué instrumentos financieros invierto. Cuando yo ya entendí este punto clave que te acabo de explicar, pues entonces ahora sí ya empezamos a ver los CDTs, ya empezamos a ver los ETFs, ya empezamos a ver la bolsa, pero esto yo ya lo hago entendiendo el camino que quiero llevar. ¿Y por qué esto es tan importante y tan interesante? Porque volvamos un poco atrás, retrocedamos en la ejemplificación que te di. Digamos que hay una persona que entonces quiso ser trader y esa persona va a empezar a ser trader. Listo, entonces esa persona seguramente ya ni siquiera está viendo este video porque esa persona ya sabe los activos, ya sabe que quiere hacer forex, manejar solo tema de divisas, solo tema de acciones de Estados Unidos, solo tema de acciones de Colombia. Perfecto, ya resolvió la incógnita al título de este video. Entonces seguramente esa persona no esté viendo este video específico. Pero por ejemplo, esto es dado en un cuento de hadas en donde hay una persona que, por ejemplo, no sé, es abogado y abandona todo lo que tiene que hacer con abogado para dedicarse a ser trader y ya es su profesión y ya digamos que no tiene dudas frente a eso. Pero ¿qué pasa con todas las otras personas que, por ejemplo, es un abogado, un editor que literalmente vive de su profesión, vive de ser abogado, vive de ser trader, y esa persona no quiere todo el tiempo tener que estar enfocado a, venga, cuál es la mejor estrategia, en qué puedo invertir, cuál es la mejor acción, en qué momento entro a una operación, en qué momento me salgo? Pues esa persona es donde empieza a estudiar este tipo de alternativas. Bueno, voy a invertir en un CDT que me genera cierta rentabilidad. Evidentemente no estoy ganando demasiado por el tema de inflación, pero al menos estoy manteniendo el valor de mi dinero durante el tiempo. Venga, yo quiero invertir en acciones, pero yo no quiero meterme porque es que yo quiero ser abogado y yo quiero seguir siendo abogado y yo no quiero que esto se convierta en mi vida, porque muchas personas tienen esa situación. O yo soy programador. Pues bueno, ¿qué hago? Busco una estrategia adaptada a mí. ¿Qué estrategia puede ser para ti? Simplemente invertir en un ETF, el SP500 de forma mensual con ese dinero que me queda, teniendo claro mis objetivos, teniendo claro que no me voy a volver multimillonario, pero que si yo invierto durante una cantidad de tiempo bastante amplia, entonces puede ser que en 20 años esto ya me dé para vivir, en 15 años esto ya me dé para vivir. Pero por ejemplo, si soy una persona que dice, no, es que yo de aquí a 20 años yo no quiero esperar, entonces ahí sí empiezo a buscar alternativas. Bueno, entonces ahora sí me voy a meter a ser trader, bueno, ahora sí me voy a meter a hacer ciertas alternativas de inversión, pero teniendo en cuenta el riesgo de que si tú quieres lograr este tipo de objetivos mucho más rápido, pues evidentemente si hubiese una forma fácil y segura de hacerlo, pues todos la haríamos, pero como no hay, entonces hay que buscar una situación que se adapte a mí. O hay personas que yo muestro mucho la inversión porque para mí siempre es importante, independientemente de que tú seas un multimillonario. Hay personas que tienen empresas gigantes que facturan muchísimo, pero ¿qué es lo que ocurre? Que siguen utilizando CDTs, siguen utilizando fondos de inversión, siguen utilizando acciones, siguen utilizando la bolsa para invertir, porque esto no necesariamente tiene que ser un cojo ese camino y ya. No, ¿qué pasa? Que dependiendo en el punto de la vida donde tú estés, complementas tu estrategia.
estrategia. Poniéndote otro ejemplo, si eres una persona que dice no, yo no me quiero meter en nada de sus inversiones porque es que yo tengo mi empresa y yo voy a reinvertir todo en mi empresa. Sí, tú puedes hacer eso siempre que quieras, no hay problema, pero va a llegar un punto en donde, bueno, mi empresa ya creció y por más que yo le inyecte capital, ya no hay forma de que crezca a los ritmos que yo quiero. Simplemente es dinero que me va quedando a mí disponible porque ya hice crecer la empresa lo suficiente. Ahí es donde entra, bueno, mi empresa sigue creciendo, mi empresa no necesita que yo le inyecte más capital. ¿Qué puedo hacer? Tomar ese dinero que me queda a mí libre de mi empresa y la meto a CDTs y la meto a ETFs, que algunos no entienden esta diferencia y es la inversión activa versus pasiva, porque cuando tú ya invertiste de forma activa, que puede ser en acciones, en ETFs, tú directamente estudiando o tú mismo creando tu empresa, haciéndola crecer, que esto es algo que también muchos dicen, ay, yo me pongo a ver estos videos y esas rentabilidades todas pequeñas, para eso yo me pongo a meter plata a vender celulares, a vender cosas con mi emprendimiento. Háganlo, claramente, es que eso no es algo que uno digas que tú no puedes hacer esto si inviertes en ETFs, no, tú puedes incluso hacer las dos cosas al tiempo. Si tú necesitas mucho capital para hacer crecer tu empresa, pues tu inversión en este momento son cuentas de ahorro o CDTs que te permitan tener liquidez inmediata, que si yo necesito inyectar capital a mi empresa, pues entonces puedo sacar dinero de forma rápida, pero no estoy dejando la plata quieta, perdiendo el valor durante el tiempo. Pero si yo ya estoy en un punto en donde ya genero tanto dinero que ya es el siguiente paso, es que yo dedique mucho más tiempo invirtiendo mi dinero, pues para eso yo digo, no, venga, yo no quiero que mi trabajo se convierta en mi vida, yo lo que quiero es tener una vida libre y tranquila, ya tengo un suficiente capital. Si esto yo lo pongo a rentar en un ETF del SP500 a través de TRI que no me cobra impuestos o a través de alternativas que he logrado visualizar en brokers del exterior como XTB, como Interactive Brokers, o en inversión en finca raíz que me genera rentabilidades muy pequeñitas pero de cierta manera seguras, entonces yo prefiero eso para no tener que convertir mi vida en mi trabajo, sino que básicamente yo pueda vivir mi vida y que mi trabajo sea algo completamente complementario junto con mis inversiones. Entonces, si yo tuviera $1.000.000 haría exactamente eso. Primero me enfocaría en qué etapa de mi vida estaría yo y con base en eso analizo qué me hace falta. ¿Ya tengo las habilidades necesarias para monetizarlas? Perfecto. ¿No las tengo? Invierto en tenerlas. Listo. Digamos que ya las tuve. Ahora, ¿qué hago? Pues si ya tengo esas habilidades necesarias para poder generar rentabilidad con esas habilidades, entonces ¿cómo hago para que esas habilidades me generen mucho más? Perfecto. Invierto ese dinero en hacer que esas habilidades generen más. Bueno, ya tengo unas habilidades demasiado rentables y con habilidades me refiero a empresa, habilidades literalmente de una persona individual, siendo editor, siendo fotógrafo, siendo programador. Listo. Ya genero lo suficiente y siento que ya estoy en un buen punto de mi vida, que incluso genero un flujo de caja que me genera excedentes. Pues bueno, ahora me sobran 2 millones, 3 millones mensuales. Ya tengo mis finanzas saneadas. ¿Qué es lo que seguiría? Ahora sí empiezo a buscar, bueno, voy a buscar inversiones, pero yo resulta que estoy montando una empresa, un emprendimiento aparte y quiero tener plata para poder invertir en ella. Bueno, entonces voy a invertir en cuentas de ahorro de alto rendimiento, en CDTs, y voy a tener ese dinero allí. Venga, pero yo ya tengo esa empresa, yo ya tengo ese punto en donde yo ya genero una suficiente cantidad de dinero que la verdad el trabajo ya me sabe a cualquier cosa menos a bueno, por lo cual yo quiero saber qué alternativas tengo para rentabilizar ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a buscar alternativas más grandes, como por ejemplo ETFs, inversión como de algo que se llama como Angel Investment, que básicamente es, ahora tú no inviertes para tú hacer crecer tu tiempo, sino para invertir en los demás y que ellos gasten su tiempo y así tú ganar de ahí. Por ejemplo, en empresas que están creando otras personas, invierto en esas empresas y lo único que hago yo simplemente es gestión operativa de cómo está funcionando mi inversión ya, y esa persona hace crecer su negocio. Estoy invirtiendo en su negocio, estoy invirtiendo también en empresas, en acciones y todo este tipo de cosas. Entonces, cuando tú ya entiendes todo esto, se abre un panorama gigante de que la vida básicamente sí funciona como una carrera, pero no como la carrera de ratas, que uno siempre se permanece en el mismo punto una y otra vez y nunca llega a ningún lado, sino una carrera en la cual primero yo no me estoy comparando con los de los demás porque cada uno va en su punto, uno va más avanzado, quizá porque tuvo mejores oportunidades, porque tiene una edad más avanzada que yo y ha vivido más cosas que yo. Cada uno va a su punto, pero en cada punto es diferente. Por ejemplo, esto lo voy a ejemplificar también con algo que de pronto algunos han visto muy recientemente y es todo el tema del running, cómo se ha vuelto de popular. El running básicamente, perdonen para los que lo hacen profesionalmente, yo lo voy a hacer de una forma sencilla, lo voy a explicar de una forma quizá errónea porque yo no estoy dentro de ese mundo, pero básicamente es correr y tener el hábito de correr. ¿Qué pasa con esto? Que en estas carreras hay diferentes metas, que 1 kilómetro, que 5 kilómetros, que 10 kilómetros, que 15 kilómetros, que la media maratón, que la maratón. ¿Y qué pasa? Que en cada uno de ellos, una persona que es principiante evidentemente no se va a lanzar a la carrera más larga de todas porque evidentemente va a perder y va a ser lo peor, pero empieza de a poquitos, de a pequeños peldaños, y una vez empieza con esos peldaños, cuando ya va avanzado en su vida, en este caso deportiva, ya se puede lanzar a objetivos más grandes y altos, pero no intenta que con, no sé, acaba de empezar, no ha invertido en equipo deportivo acorde, no ha invertido en unos buenos zapatos, en unos buenos tenis, pues lanzarse a lo más alto. Así mismo es la vida, así mismo es este mundo de inversión. Entonces espero que se haya entendido. Dicho esto, recuerden que tenemos un curso de finanzas digeribles para terminar de entender esto claramente. Te lo dejo en la descripción del video por si quieres ir y sacarle el provecho al sistema financiero y que no él te lo saque a ti. Así que si llegaste hasta este punto
tanto el video, deja un emoji de un dolarcito con alitas porque me encanta ese emoji. Algunos se han dado cuenta. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver este video. Chao, chao.